Ujú. Escalofriante. Efectivamente. Nacido en 1974, Nacido en 1974. no solo mataba, No solo mataba. sino que aspiraba No. a convertir cada asesinato en una pieza. Haga. Es de su propio tablero de ajedrez macabro, Un tablero de ajedrez macabro. con el objetivo de completar las 64 casillas. 64 casillas. Una ambición que nos deja perplejos Y... y que intentaremos desentrañar hoy. Exacto. Una meta tan singular que nos lleva a preguntarnos Pregunta. qué detrás de esta fijación con el ajedrez Buena pregunta. era solo un método para llevar la cuenta. ¿O se escondía algo más profundo y siniestro? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Claro. Y para empezar a comprenderlo, Sí. debemos remontarnos a sus inicios. A sus inicios, a su primer asesinato en 1992, 1992. cuando apenas tenía 18 años. 18 años. Un acto que ya revelaba una crueldad inusitada. Desde luego. Empujó a un compañero de clase a una alcantarilla. Con una alcantarilla. Porque este se negó a unirse a su delirio homicida. Imagínate la frialdad Es difícil de imaginar. que implicaba planear algo así a tan temprana edad. Desde luego es escalofriante. Es escalofriante. Y hay indicios de que este no fue su primer encuentro con la muerte. Ya. Pichushkin también confesó haber asesinado a una persona sin hogar arrojándola desde un edificio. Desde un edificio. Es como si la muerte fuera desde muy joven. Desde muy joven. Un elemento inquietantemente familiar para él. Un patrón que por desgracia se perpetuaría durante años. Durante años. Aunque sus crímenes iniciales parecían inconexos. A partir de 2001, la policía comenzó a vislumbrar un modus operandi Un modus operandi. aterradoramente consistente. Sí, Pichushkin atraía a sus víctimas, atraía a sus víctimas. en su mayoría personas sin hogar, O compañeros de trabajo. compañeros de trabajo, Con promesas de vodka. vodka O cerveza. cerveza, Una vez estaban ebrias o indefensas. ebrias o indefensas. Las golpeaba brutalmente con un martillo. Realmente Una brutalidad metódica. metódica, casi ritualista, Ritualista que Perfecto. contrasta con la aparente normalidad de su vida diaria. de su vida diaria. ¿Cómo podía alguien llevar una doble vida tan extrema? Esa es la pregunta, ¿no? Es la pregunta Es precisamente esa dicotomía la que hace que este caso sea tan fascinante tan fascinante y a la vez tan perturbador. y tan perturbador. Por un lado, tenemos a un hombre aparentemente normal Aparentemente normal. que trabajaba en un supermercado En un supermercado, y no despertaba sospechas entre sus vecinos. entre sus vecinos. Sí, por otro. Y por otro, A un asesino implacable implacable. que actuaba con una frialdad que desafía cualquier explicación lógica. Cualquier explicación Y lógica. en el centro de todo, En el centro de todo, el ajedrez. el ajedrez. Ese tablero encontrado en su casa, En su casa. con 61 casillas marcadas con monedas, Se está en casillas, una por cada víctima. una por cada víctima. Una imagen que se queda grabada en la mente. Desde luego, Sin duda. es como si cada asesinato Cada asesinato. fuera una jugada estratégica Una jugada estratégica. en su particular partida contra la sociedad. Contra la sociedad. Aunque él afirmó haber asesinado a 61 personas. 61 personas. La fiscalía solo pudo probar 49 asesinatos. 49 asesinatos. Lo cual nos deja con una pregunta inquietante. Una pregunta inquietante. ¿Cuántas otras víctimas podrían haber quedado en la sombra? La sombra. ¿Cuántas casillas de su tablero mental Desde su tablero mental. podrían haber quedado sin marcar? Esa es una posibilidad. Es una posibilidad. Que nos hiela la sangre, ¿verdad? Y que nos obliga a enfrentarnos a la cruda realidad. A la cruda realidad. La mente de un asesino en serie es un laberinto oscuro Un laberinto oscuro y complejo, y complejo. que a veces ni siquiera ellos mismos pueden comprender del todo. Puede comprender el todo. Es un misterio. ¿Y qué misterio? Retomando el hilo de nuestra conversación, Ah. la captura de Pichushkin en 2006 En 2006, fue un punto de inflexión en este caso. un punto de inflexión Una de sus potenciales víctimas dejó una nota a su hijo a su hijo. con el nombre y número de Pichushkin antes de su encuentro. Antes del encuentro. Una acción que sin saberlo desencadenaría el fin de su reinado de terror. Es irónico, ¿verdad? Sí. Un pequeño detalle, una nota escrita con la intención de proteger. Con la intención de proteger Terminó siendo la clave para desmantelar su macabro plan. completamente. Y al ser arrestado, Al ser arrestado. a Petrushkin no solo no opuso resistencia, sino Ya. que confesó sus crímenes sin mostrar ni un atisbo de remordimiento. Sin remordimiento. De hecho, incluso amenazó con seguir matando si era liberado. Amenazó con seguir matando. Una muestra más de la profunda perturbación que dominaba su mente. Perturbación.
Un hombre que no veía en sus actos ninguna culpa, ¿Ninguna culpa? sino una especie de macabra ¡Qué satisfacción. macabra Un satisfacción! juicio celebrado en 2007 En 2007, se convirtió en un evento mediático, un evento mediático. con la sociedad rusa conmocionada por la magnitud de sus crímenes. Imagínate la atmósfera en la sala del tribunal. Es difícil imaginar. Familiares de las víctimas clamando por justicia, ¿Clamor? periodistas ávidos de información. Ávidos de información. Y en el centro de todo, En el centro de todo, Pichushkin. encerrado en una jaula de vidrio reforzado para protegerlo de la furia de aquellos a quienes había arrebatado lo más preciado. Una imagen impactante Importante. que refleja el miedo y la repulsión que generaba. ¿Qué generaba? Y a pesar de estar rodeado de las consecuencias de sus actos. Las consecuencias de sus actos. Su mirada fría y desafiante durante el proceso judicial solo alimentaba la indignación y el horror. Es como si incluso en ese momento En ese momento, Pichushkin se deleitara en el pánico y la conmoción que causaba. causaba En lugar de mostrar arrepentimiento, arrepentimiento se jactó de sus crímenes, de sus crímenes describiendo con detalle cómo engañaba y asesinaba a sus víctimas. A sus víctimas. Llegó incluso a afirmar que disfrutaba del acto de matar, Del acto de matar. que le proporcionaba una sensación de poder De poder. y control absoluto. Un testimonio que nos hiela la sangre Piel a la sangre. y nos deja con una pregunta aún más inquietante. Más inquietante, ¿Qué lleva a una persona a experimentar placer en la destrucción de otra? es la gran pregunta. ¿Qué aberraciones se esconden en la mente de un asesino en serie como Pichushkin? La psiquiatría forense ha intentado responder a esa pregunta durante décadas, Durante décadas. explorando factores como trastornos de personalidad, Trastornos. traumas infantiles Traumas. e incluso la influencia del entorno social. Entorno social. Pero la realidad es que la mente humana, La mente humana en su complejidad. en su complejidad, sigue siendo un enigma. Un enigma. Y el caso de Pichushkin. En el caso de Pichushkin, Ese enigma se torna aún más oscuro al considerar su obsesión por el ajedrez. por el ajedrez. ¿Era simplemente una forma de contabilizar sus víctimas? De contabilizar. ¿O se escondía una motivación más profunda? No se funda. Una especie de paralelismo entre las piezas del tablero Las piezas. y las vidas que arrebataba. Es una pregunta fascinante. ¡Qué fascinante! Y que nos lleva al terreno de la especulación. A la especulación. Algunos expertos sugieren que el ajedrez, El ajedrez con su componente estratégico estratégico. y su frialdad analítica, Frialdad podría haber alimentado su visión distorsionada del mundo, del mundo. permitiéndole deshumanizar a sus víctimas y convertirlas en simples peones de su macabro juego. Una teoría escalofriante Que escalofriante. que nos obliga a considerar la posibilidad de que la mente de Pichushkin no solo fuera perturbada, Perturbada. sino que también estuviera estructurada de una forma que le impedía sentir empatía o culpa. Empatía o culpa. Precisamente. Es como si el ajedrez, Del ajedrez. en lugar de ser un simple pasatiempo, Pasatiempo. se hubiera convertido en una especie de metáfora de su propia existencia. De su propia existencia. Un prisma a través del cual veía el mundo y justificaba sus actos. Exacto. Una visión distorsionada de la realidad distorsionada que lo llevó a creer que tenía el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de otros, sobre la vida y la muerte. jugando con sus destinos, ¿Qué? como si fueran piezas de un juego que solo él comprendía. Exacto. Esa falta de empatía, Falta de empatía. esa incapacidad para conectar con el sufrimiento ajeno, Sufrimiento ajeno es uno de los rasgos más comunes en la psicología de los asesinos en serie. de los asesinos en serie. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Podría haberse detenido a Pichushkin antes? I think un boa pasilia. Había señales que se pasaron por alto, Se pasaron por alto. indicios de su oscuridad que no se supieron interpretar. Es una pregunta que inevitablemente surge en casos como este. En casos como este, Y aunque es imposible saber con certeza si se podría haber evitado la tragedia, la tragedia, analizar las circunstancias que rodearon sus crímenes sus crímenes, puede ayudarnos a comprender mejor las señales de alerta y a prevenir futuras tragedias. porque al fin y al cabo de eso se trata, Eso se trata. de aprender de la oscuridad para intentar iluminar el camino Iluminar el camino. y evitar que otros caigan en las mismas garras de la locura y la violencia. Totalmente de acuerdo. Analizar el caso de Pichushkin no solo nos permite adentrarnos en los rincones más oscuros de la mente humana, De la mente humana. sino que también nos ofrece una oportunidad para reflexionar
sobre nuestra propia vulnerabilidad Vulnerabilidad. y sobre la importancia de crear una sociedad más justa y compasiva, Ajuste compasivo. donde la violencia no sea una opción. Donde la violencia no sea una opción. Al final, Pichushkin fue condenado a cadena perpetua en 2007. En 2007. La pena máxima en Rusia, en ese momento, La pena máxima. se cerró el caso, Se cerró. pero las heridas siguen abiertas, Abierta. especialmente para las familias de las víctimas. Por supuesto, la justicia puede dictar una sentencia, Una sentencia. pero no puede devolver a los seres queridos. No. El vacío que deja Pichushkin es inmenso. Inmenso. Una sombra que persigue a quienes perdieron a alguien a manos de este asesino. Más allá del dolor individuo. El dolor individual Este caso ha generado un debate a nivel nacional a nivel nacional. sobre la seguridad, la justicia y la prevención del crimen en Rusia. Sin duda la magnitud de los crímenes, la frialdad del asesino, La frialdad. la incapacidad de detectarlo antes, todo esto puesto en tela de juicio, la eficacia del sistema, La eficacia. llevando a muchos a cuestionarse si se podría haber hecho algo para evitarlo. Se ha hablado mucho de la necesidad de reforzar la seguridad, De la seguridad, especialmente en los espacios públicos, donde Pichushkin encontraba a muchas de sus víctimas. donde encontraba a sus víctimas, Pero también se ha puesto el foco en la atención a las personas sin hogar, a las personas sin hogar. colectivo especialmente vulnerable. Es cierto, la historia de Pichushkin nos recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables, De los más vulnerables. de crear una sociedad donde nadie quede al margen, Al margen. donde todos tengan acceso a una red de apoyo. Pero por supuesto el caso ha reavivado la polémica sobre la pena de muerte, La pena de muerte, suspendida en Rusia desde 1996. desde 1996, Muchos claman por su restitución, por su restitución. argumentando que es el único castigo justo para crímenes tan atroces. Es un debate complejo, Complejo. sin respuestas fáciles. No. La pena de muerte plantea dilemas éticos y morales que dividen a la sociedad. Dilemas éticos y morales. ¿Es la venganza la respuesta? La venganza. ¿O debemos aspirar a una justicia que, además de castigar, busque la rehabilitación? Al final, el caso de Alexander Pichushkin. Alexander Pichushkin, Como otros casos de asesinos en serie, asesinos en serie. nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. En el corazón humano. Nos recuerda que el mal existe. Existe. Que puede adoptar Esa formas estupidez terribles. Que a veces se esconde tras una fachada de normalidad. Puso una fachada Y aunque no podemos borrar el pasado ni devolver la vida a las víctimas, a las víctimas. podemos aprender de estos casos. Podemos aprender. Fortalecer nuestras instituciones, promover la empatía, estar atentos a las señales de alarma. Señales de alarma. Son pequeños pasos que como sociedad podemos dar para construir un futuro donde la violencia no sea una opción. Totalmente de acuerdo. El caso de Pichushkin nos deja con un sabor amargo, Amargo. una mezcla de horror, tristeza y la necesidad imperiosa de comprender la mente humana. La mente humana. Pero también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad, Nuestra propia responsabilidad. sobre la importancia de construir un mundo más justo y compasivo, un mundo donde quizás tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la mente del asesino del ajedrez. Del asesino del ajedrez. Un viaje a las profundidades de la oscuridad humana que esperamos nos haya ayudado a comprender un poco mejor la complejidad del bien y del mal. Hasta la próxima.